Mi hijo volvió al entierro con un juguete en el bolsillo. Esa misma noche, alguien empezó a dejar huellas de manos pequeñas en la ventana. Hola, soy el Rey Oso y esto es Rey Oso Terroroso. Lo que vas a escuchar hoy parece una historia inventada para asustar a la gente, hasta que recuerdas que en muchos entierros van niños, la familia se distrae y a veces entre tanta tristeza, nadie se da cuenta de quién se llevó algo que no debía tocar. Esto le pasó a una prima de mi mamá hace ya varios años en México. Todo empezó en el entierro del tío abuelo, de esos familiares mayores que uno veía poco, pero que igual reunían a media familia en el cementerio. Era un día gris, de lluvia fina, con ese olor a tierra mojada que se mezcla con flores marchitas y perfume barato. Había gente llorando, otros rezando en voz baja, niños inquietos y, como siempre pasa en esas cosas, los adultos pendientes del ataúd y no de los más pequeños. La prima de mi mamá había llevado a su hijo Emiliano, que tendría unos 7 años. Un niño tranquilo, curioso, de esos que no hacen escándalo, pero en que cualquier descuido ya están lejos mirando algo que les llamó la atención. Mientras terminaban de bajar el ataúd y toda la familia estaba concentrada en eso, Emiliano se apartó. Nadie lo notó de inmediato. Fueron solo unos minutos, quizás 5 o menos. Pero cuando su mamá volteó y no lo vio entre la gente, empezó a llamarlo desesperada. Lo buscaron entre las tumbas, detrás de cruces viejas, por el camino de grava, pensando que se había ido a curiosear por ahí. Y fue él mismo quien regresó caminando solo, empapado de llovizna, con una calma rarísima. No venía llorando, no venía asustado, ni siquiera parecía perdido. Su mamá corrió hacia él y le preguntó dónde se había metido. Él respondió algo que en ese momento sonó raro, pero no suficiente para alarmar a nadie. Le dijo: estaba acompañando al niño para que no estuviera solito. Todos asumieron que se refería a otro niño del cementerio, algún hijo de otra familia, alguien que también estaba por allí. Su mamá le preguntó con quién estaba, pero Emiliano solo señaló hacia una zona más vieja del panteón y dijo: con el niño de la casita de piedra. Nadie entendió bien a qué se refería. Pensaron que se había inventado algo o que estaba hablando de alguna tumba. Como estaba lloviendo y todo el mundo quería irse ya, nos siguieron preguntando. El problema empezó esa misma noche. Ya en la casa, mientras lo cambiaban para dormir, su mamá encontró algo en el bolsillo de su pantalón. Era una figurita pequeña, hecha a mano. Como un caballo de madera muy viejo, tosco, húmedo todavía, con barro metido entre las ranuras. No parecía nuevo, no parecía un juguete comprado. Parecía una de esas cosas antiguas hecha por alguien hace muchísimo tiempo. Cuando le preguntaron de dónde lo había sacado, Emiliano respondió: me lo dio mi amigo. Dijo que me lo prestaba, pero que no me lo quedara mucho. La familia pensó que se lo habría encontrado tirado o que algún niño se lo había dado. Su mamá incluso quiso botarlo porque estaba sucio y olía raro, como a tierra vieja. Pero Emiliano hizo un berrinche que no era normal en él. Se puso pálido, empezó a llorar con angustia horrible y repetía: ¡no lo botes! ¡Se va a enojar! ¡No lo botes! Como ya era tarde y no quería seguir alterándolo, le dejaron el juguete sobre la mesa de noche y lo acostaron. A la mañana siguiente apareció la primera marca. La ventana del cuarto de Emiliano daba al patio lateral de la casa. No era una ventana alta, pero sí lo bastante como para que un niño de su tamaño no alcanzara a tocarla desde afuera sin subirse en algo. Sobre el vidrio por la parte exterior había marcas de 2 manos pequeñas. No una mancha borrosa, no. 2 manos claras, pequeñas y sucias. Como si alguien hubiera apoyado las palmas embarradas de lodo para asomarse adentro. La madre pensó que había sido el mismo Emiliano jugando en el patio. Limpió el vidrio y no dijo nada. Pero en la noche siguiente volvieron a aparecer las manos, y esta vez no eran solo 2, eran 4. 2 más arriba, 2 más abajo, como si un niño se hubiera trepado o hubiera cambiado de posición para mirar adentro. Y ahí sí empezó a inquietarse. Le preguntó a Emiliano si había salido una noche, si había tocado la ventana, si algún vecino había entrado al patio.
El niño solo negó con la cabeza y luego dijo algo peor. Dijo: no le gustan que cierre las cortinas. Dice que así no puede verme. La madre sintió ese frío que te corre por la espalda y que uno intenta ignorar. Le preguntó quién había dicho eso. Y Emiliano respondió con total naturalidad: mi amigo, el que estaba solo en el cementerio. Desde ese día, el niño cambió. No de golpe, no como en las películas. Fue peor. Cambió poco a poco. Empezó a despertarse cansado, con unas ojeras que no se le iban. A veces se quedaba mirando fijo hacia el patio como escuchando algo. En la mesa dejaba comida aparte por si él venía. Y más de una vez, en plena madrugada, su mamá lo encontró sentado en la cama despierto, viendo la ventana cerrada. Una noche le preguntó qué hacía, y Emiliano le dijo: estoy esperando a que me devuelvan el caballito. Su mamá sintió un vacío horrible en el estómago, porque el caballito siempre estaba en la cómoda al lado de la lámpara. Ella volteó a verlo y ya no estaba. Y entonces empezaron los ruidos. Golpecitos suaves en la ventana, no fuertes, no violentos. 3 golpecitos, una pausa, luego otros 3. Como cuando un niño quiere que lo dejen entrar y no se atreve a tocar duro. La mamá dejó de dormir bien. El papá comenzó a revisar el patio con linterna en las madrugadas, pero no encontraban a nadie. Pero cada mañana sobre el vidrio volvían las marcas. A veces eran manos, a veces solo la mitad de la palma, a veces dedos pequeños arrastrados, como si alguien hubiera intentado sostenerse allí. Lo peor fue cuando empezó la fiebre. Emiliano amaneció caliente, sin ganas de comer, diciendo que soñaba con un niño mojado que no podía entrar porque seguía esperando su juguete. Lo llevaron al médico, le hicieron estudios, no aparecía nada grave, pero el niño se iba apagando. No hablaba casi con nadie, solo murmuraba que su amigo estaba triste, que tenía frío, que no quería volver a su casita de piedra sin lo que era suyo. Fue entonces cuando la abuela dijo algo que nadie quería escuchar. Dijo que eso no era una enfermedad. Dijo que al niño se le había pegado algo en el cementerio y que había que llevar de vuelta lo que se había traído. Al principio los padres no querían creer en eso, pero la misma tarde en que discutían si hacerlo o no, encontraron algo en la ventana que ya no pudieron ignorar. No eran manos, era una cara. No una cara entera, solo la forma sucia de una frente pequeña pegada al vidrio y 2 marcas redondas a la altura de los ojos, como si alguien hubiera estado mirando adentro de la casa durante mucho tiempo. Esa misma noche llamaron a la señora que hacía limpias. La mujer llegó, vio al niño, vio al caballito que había aparecido otra vez debajo de la cama de Emiliano y no tardó nada en decir lo que pensaba: que ese juguete no se había traído solo, que pertenecía a un niño enterrado en esa parte vieja del cementerio y que mientras siguiera en la casa, el otro iba a seguir viniendo a buscarlo. Les hizo una limpia con hierbas, rezos y humo, y les dijo que al amanecer debían regresar el caballito exactamente al mismo lugar de donde el niño lo había tomado. Al día siguiente fueron la madre, el padre, la abuela y Emiliano medio dormido todavía. Cuando llegaron a la zona vieja del panteón, Emiliano señaló una tumba pequeña de piedra gritada, medio comida por el musgo. No tenía foto, no tenía flores frescas, solo una inscripción casi borrada por el tiempo. Dejaron allí el caballito, y justo cuando se iba, Emiliano le soltó de la mano a su mamá y volteó hacia la tumba. Sonrió levemente y dijo: dice que ahora sí, que ya se puede quedar. La madre casi se desmaya. Se lo llevaron de inmediato y desde esa noche la fiebre bajó. El niño volvió a dormir, dejó de hablar con su amigo y las marcas en la ventana no regresaron nunca más. Pero hay una última cosa. Años después, cuando Emiliano ya estaba grande, su mamá le preguntó si todavía recordaba algo de ese entierro. Él le dijo que no, que casi no se acordaba de nada, solo de una cosa. Recordaba a un niño muy pálido, sentado encima de una tumba pequeña, mirándolo sin parpadear bajo la lluvia.
y recordaba que, cuando se acercó, el niño le dijo algo que en ese momento no entendió, pero que con los años le empezó a dar miedo. Le dijo: «Llévate mi juguete para que tengas que volver». Soy el Reyoso y esto fue el Reyoso Terroroso. Si te gustan estas historias, síguenos en nuestras redes sociales para escuchar más relatos que te van a hacer pensar 2 veces antes de llevar a un niño a un entierro, antes de tocar algo que estaba sobre una tumba y sobre todo, antes de dejar abierta una ventana por la noche.